Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer a la diputada Marta Romo por estar aquí con nosotros, diputada federal por el estado de Jalisco, y a Víctor Fuentes, el senador con nosotros aquí del estado de Nuevo León. Y esta mañana tenemos dos temas principalmente. Uno en el que pues, nos da mucho gusto poderlo anunciar y otro en el que lo hará la diputada Marta Romo en voz de ella, que lamentamos mucho que siga ocurriendo, lo que viene pasando en las últimas fechas, precisamente allá en Jalisco, que ella nos los contará de una manera mucho más precisa. De entrada, quiero decirles que reconocemos el valor que tiene el poder tener una corte autónoma. Queremos hacer un reconocimiento a los ministros, a las ministras de la Corte, por la resolución que tuvieron a bien tomar el día de ayer, en donde permitieron que lo que durante 5 meses aquí en la Cámara de Senadores no se resolviera, lo pudieran ellos resolver. Y entonces pueda el INAI, sus comisionados, sesionar válidamente, aún con los integrantes que tienen en este momento. Lo que permite, pues con ello, acabar con pues toda esta opacidad, con toda esta falta de transparencia que pareciera que fuera la intención de Morena, de sus aliados. El comportamiento de Morena, de sus aliados en el Senado de la República, ha sido realmente cínico, ha sido desvergonzado, porque lo que han venido haciendo es, a través de artilugios legales, de mayorías en la Cámara, han ido simplemente alargando los nombramientos. Lo que debería de hacerles es dar vergüenza, porque esto que tanto pregonan ahí en tribuna y que ustedes han oído muchas veces, en donde dicen que no son iguales, que vienen a hacer las cosas, que vienen a darle a la gente lo que merece, la verdad es que es absolutamente lo contrario. Una vez más, el máximo tribunal actúa conforme a la legalidad y reconocemos esta actuación, por supuesto, porque permite sostener el Estado de Derecho en nuestro país. Tener un tribunal que prueba la importancia de tener también los órganos del poder, las diferencias en los distintos estados del poder, en donde podamos la separación de poderes, hacerla realidad e insistir en ella para que tengamos la posibilidad de simplemente los mexicanos en todo el país de tener la garantía de la legalidad del derecho, en este caso el acceso a la información, que por cierto es un derecho humano y que es constitucional y que aquí ya se habían negado a tenerlo. Y dicen, ¿por qué esta obsesión por destruir, por obstaculizar al INAI? Porque lo que quieren es la opacidad. Les estaba pareciendo de maravilla, en donde pues cosas como la de Segalmex, como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el Transísmico, como todas aquellas obras en las que no hay información, pues ahora se tendrán que transparentar, ahora se tendrán que pues simplemente entregar la información a quien así lo requiera, porque es el derecho de los mexicanos. Y de la otra manera, lo que estaban era ocultando casos como, por ejemplo, que no hubiéramos sabido si no fuera gracias al INAI, como lo que pasó en Segalmex, que es una verdadera vergüenza, es de escándalo. No se entiende cómo no es ya un asunto de dimensiones inconmensurables cuando hablamos de 15,000 millones de pesos en Segalmex, más lo que se pueda descubrir todavía. Por ejemplo, también hay que decir, entre los pendientes que quedan por resolver, tenemos 700 resoluciones que están ahí detenidas y que hubieran seguido detenidas si no es por la resolución de la Corte, para saber lo que está pasando en el IMSS, 300 en la Secretaría de Educación Pública y 310 en la Fiscalía General de la República. Todo esto lo que provoca, lo que tiene como consecuencia esta resolución de la Corte, es que vamos a empezar a conocer todo aquello que se necesita saber en el país, que es derecho además de los mexicanos, además de ser un derecho humano. En una verdadera democracia lo que no puede haber es esta apuesta por la opacidad, simplemente por la nebulosidad. Lo que tiene que haber es una apuesta por la transparencia, por darle a la gente la oportunidad de saber lo que está pasando. Celebramos, pues, que haya transparencia. Condenamos la opacidad, la falta, por supuesto, de claridad en las cuentas. Lo que hoy se viene a confirmar es que más allá de las intenciones perversas
del gobierno de ocultar todo lo que está pasando, hoy el INAI podrá hacerlo gracias a que hay un poder autónomo en la Corte que obliga a que el gobierno entregue, como lo debió de hacer siempre, las cuentas, los números con absoluta claridad y que garantice, sí, aquellos datos personales que tiene que garantizar, pero que permita el acceso a toda la información, a toda aquella que debe ser pública y que nunca más tengamos la posibilidad de que simplemente por reservas caprichosas de información no se pueda acceder a lo que está pasando en los órganos del gobierno mexicano. Hoy estamos realmente muy complacidos de tener una corte como la que tenemos, de poder significar que un poder autónomo que obliga a los otros poderes a hacer su trabajo, haga lo necesario. Y ahora exhortamos respetuosamente al grupo de Morena, a sus aliados, a que se nombren ya a los 3 que faltan para que pueda darse pues el nombramiento de estos 3 comisionados pendientes por nombrarse, que llevan algunos meses y donde tenemos en algunos de los casos ya más de un año pendientes sin poderlos nombrar y donde deberíamos hacerlo de manera inmediata para estar en condiciones de regularizar en su totalidad el órgano de acceso a la información y tengamos la posibilidad de garantizar también el acceso a este derecho humano que es el acceso a la información y a la transparencia. Ahora quiero cederle el uso de la voz a mi compañera diputada federal Marta Romo para que nos platique sobre el asunto del agua. Muy buenos días. ¿Qué tal? Esto está un poco alto. ¿Me escuchan ahí con claridad? Sí, muy buenos días. Sin duda alguna, creo que para nadie de los que estamos aquí presentes nos es extraño un caso que ha venido a causar un revuelo muy importante en las últimas semanas, como es el caso de los 5 desaparecidos de Lagos de Moreno, que sin duda lo hemos visto por diferentes medios de comunicación, pero sin duda lamentamos profundamente lo sucedido y sobre todo los videos difundidos que dejan de una manera expuesta la violencia que estamos pasando en nuestro país, sobre todo la violencia que estamos pasando en la región y sobre todo en el municipio de Lagos de Moreno y sobre todo en la región alteña, porque es claro decirlo que hoy se ponen los ojos de la prensa en este caso, que nos lleva sobre todo a poder ponerle la atención correspondiente a todos, también al gobierno federal, que lamentamos, hay que decirlo con todas sus letras, lamentamos profundamente que cuando al presidente de la República se le cuestiona sobre el caso Lagos del Moreno, lo único que tenga por decir es un mal chiste. Lo único que tenga por decir es una falta de respeto enorme para las madres buscadoras. Yo lo pongo sobre la mesa a todos los que están aquí presentes y que son padres de familia. Si hoy les faltara alguien en su casa y lo que ustedes reciben es un mal chiste, no solamente diríamos y reconoceríamos la falta de voluntad que hay de parte del gobierno federal, no solamente en reconocer un problema que pasa a lo largo y ancho de nuestro país, sino al no reconocerlo tampoco hay una voluntad de resolverlo y de dar soluciones. Y no solamente tendríamos que estar hablando el día de hoy de reconocerlo y dar una solución, sino cómo hacemos para que no pase. Las familias mexicanas queremos asegurar que nuestros hijos puedan salir a la calle y puedan regresar con bien a la casa. Diferentes cifras reconocen en un México en donde tenemos, hablando de transparencia, como lo señalaba muy bien y de manera clara, ¿por qué este país no quiere transparencia? Claro, porque cifras como las que alarmantemente sucede, por ejemplo, con el tema de desaparecidos, nos pondrían todavía en un punto mucho más complicado a nuestro país en materia de seguridad y no se diga en materia de desaparecidos. Hoy el estado de Jalisco, a donde yo pertenezco, yo represento a los Altos de Jalisco con cabecera Lagos de Moreno. Hoy el estado representa el estado número 1, especialmente México de manera particular, es el país número 1 con más desaparecidos en toda Latinoamérica. Tenemos el trágico primer lugar en esta materia. Y el tema es que cuando vamos a las calles y podemos tocar las puertas de la ciudadanía,
Estas cifras son totalmente insuficientes porque hemos visto que muchas familias no denuncian por miedo, no denuncian porque saben que vivimos en un país en donde lamentablemente no tienen respuestas. Vimos también en notas anteriores como hace algunos meses muchas madres buscadoras recibieron una notificación que habían encontrado una fosa clandestina en el municipio de Tlajomulco. La fiscalía acude a este lugar y lo que reciben es una bomba y reciben un atentado en donde muchas personas de la fiscalía pierden la vida. Lo que estamos viviendo en Jalisco, pero sobre todo en nuestro país, atiende a una falta de voluntad muy grave del gobierno federal no tener una estrategia de seguridad. Atiende de manera grave a que vivimos en un Estado de Derecho en donde no hay consecuencias y hay una impunidad total y la gente ya no tiene fe por hechos, como lo podemos ver de manera clara, no tiene fe en denunciar y en hacer lo correcto. Podemos tener un montón de cifras que podemos ver, pero al final del día los expertos señalan que es una cifra totalmente maquillada que se puede multiplicar hasta por 3. Entonces, si estas cifras nos alarman, yo quisiera poner sobre la mesa qué es lo que la realidad nos debería de estar preocupando y deberíamos estar haciendo. Nosotros desde esta tribuna queremos hacer un llamado al gobierno federal que por fin ya se ponga de acuerdo con todas y cada una de las personas de todos los estados, de los gobernadores, de los ejecutivos, de los municipios y de sus alcaldes y que tengan acciones de una manera contundente y coordinada y que los municipios puedan hacer su trabajo, que los gobernadores puedan hacer su trabajo, pero sobre todo hacer una invitación al gobierno federal a que ya se deje de discursos y de chistes y que haga su trabajo y que sobre todo les den certeza a las madres buscadoras y que reciban un respeto total en hechos, no solamente en palabras, más allá de chistes. Lo que hoy está pasando es muy grave y quiero expresar un reconocimiento total a todos los policías que hacen su trabajo de una manera noble y una labor particularmente heroica y que hacen su trabajo lo mejor que pueden con lo que tienen. Quiero hacer un reconocimiento para ellos porque lo que hoy estamos viviendo es un conflicto que los supera, sin duda alguna. Los mandan a la guerra, por así llamarlo, sin material necesario, sin tener la certeza de que las personas que hoy agarran van a verdaderamente tener un proceso adecuado. A los 2-3 días los dejan sueltos y van y los rematan y los matan. Lo hemos visto a lo largo y ancho del estado de Jalisco, pero lo hemos visto también a lo largo y ancho del país. Entonces, un reconocimiento a quien da la batalla de una manera recta y honesta, que creo que son la mayoría. Mi reconocimiento y agradecimiento para todos y cada uno de ellos y un llamado muy energético y muy puntual al gobierno federal a que verdaderamente tenga voluntad en poder dar solución a la crisis que estamos viviendo en nuestro país y sobre todo también una crisis forense en donde hemos visto que no hay una voluntad de poder tener los insumos necesarios para reconocer los diferentes cuerpos que ya están ahí, mucho menos hablando de las fosas clandestinas, de encontrar todavía más cadáveres, porque eso les infla las cifras y gobierno federal no quiere cifras, no quiere transparencia porque no quiere reconocer la crisis que estamos viviendo en este país en materia de seguridad. A nombre de todas las madres buscadoras y a nombre de todas las personas que hoy les falta alguien en su casa, quiero exigir a gobierno federal verdaderas soluciones, verdadera respuesta, pero sobre todo que tengamos la certeza que la violencia en nuestro país va a parar, que tengamos la certeza de que ningún más desaparecido en los Altos de Jalisco y ningún desaparecido más a lo largo y ancho de nuestro país. Y eso requiere que el gobierno federal se ponga las pilas y dé verdaderamente solución y no malos chistes como lo hacen en la mañanera. Es cuanto. Si ustedes nos los permiten, senadores, diputada, les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Buen día para todas y todos. Pues 3 preguntas, aprovechando que está el senador aquí, Rementería. ¿Qué nos puede decir de lo que está pasando todavía, lo que sigue en la investigación de Poza Rica? Es un caso que también duele mucho, casi fue a la par de lo de Lagos de Moreno, pero tal parece que el gobernador pues hace como que no ve, como que no oye en el tema de Poza Rica. Aprovechando que la diputada es en este caso de Lagos de Moreno, se habla mucho en redes sociales de que este caso no es nuevo,
de que incluso un grupo que se denomina de las 4 letras, según sabe a cuál me refiero, pues acostumbra así a bautizar a su gente que recluta. Es preguntarle qué tan cierto es este tema y obviamente lo que menciona el presidente de la mañana de que no sabe si la Fiscalía General de la República puede atrever o no el caso. Y lo tercero es preguntarle sobre el tema del PAN. Estamos porque inicia una nueva legislatura. Ayer daba declaraciones Nacho Mier, en el caso para la diputada, pues como que no vemos que el PAN esté buscando luchar por la vicepresidencia en el caso de la nueva mesa que se va a conformar. Sí. Sí, gracias, señor. Muchas gracias por tus preguntas. Bueno, definitivamente yo creo que lo que hace diferente este caso a los cientos y cientos y cientos de casos que pasan en los Altos de Jalisco con materia de desaparecidos, sin duda alguna es que se han viralizado unos videos muy violentos, muy lamentables y que nos dejan de una manera explícita una situación y una realidad que los Altos de Jalisco pasa y que a lo largo y ancho de nuestro país también pasa. No hay una denuncia en lo particular que sea de un denominado 4 letras o de algún otro cártel implicado. Sería aventurado y arriesgado y sobre todo al no tener unas pruebas o algo que implique tanto a uno como a otro, que yo pudiera hacer alguna declaración sobre lo que comentas. Sin duda alguna, creo que la crisis que estamos viviendo en materia de desaparecidos responde a muchas circunstancias, no solamente a los grupos delictivos. Lo vimos hace mucho en algunas intervenciones a tribuna que he hecho de manera repetitiva a lo largo de la permanente, pero también a lo largo de estos años que tengo como legisladora y que he hecho diferentes denuncias. Existe muchos problemas desde trata de blancas, existen muchos problemas, claro, también la delincuencia organizada, existen muchos problemas que responden a varios factores que seguramente las autoridades con las investigaciones que les exigimos que realicen y que les exigimos que nos den claridad, nos podrán dar con pruebas más allá que especulaciones. Creo que la ciudadanía, a partir de la indignación muy lógica y la cual comparto, sin duda podemos hacer muchas especulaciones, y lo que hace distinto este caso a los diferentes casos muy lamentables que hemos tenido a lo largo y ancho de nuestro estado y a lo largo y ancho de nuestro país ha sido los videos tan lamentables que hemos visto de manera particular y que la propia Fiscalía está analizando. Así que hacer una declaración al respecto me parece aventurado y me parece poco acertado. Pero sin duda alguna creo que el derecho de esclarecer tanto este caso para los padres y familiares, pero también por otro lado para todos y cada uno de las personas que tienen a alguien desaparecido, es un derecho que necesitamos asegurar y que sin duda alguna exigimos al Ejecutivo federal, estatal y municipal que en su momento hagan un trabajo coordinado para que en su momento podamos tener prontas respuestas. Sobre el tema de la Fiscalía, diputada. ¿Perdón? Sobre el tema de la Fiscalía General de la República, para que traiga el caso de la Fiscalía General de la República. Sin duda alguna, creo que ya tienen carpeta de investigación, ya está en su momento involucrado, y yo creo que al final del día, más que los diferentes elementos que ya están ahí, yo creo que a los diferentes órganos de gobierno lo que les hace falta primero que nada es voluntad en resolver, porque hemos visto que en muchas ocasiones se hacen las denuncias y se pierden los expedientes, hemos visto a los padres buscar y denunciar y aportar todas las pruebas correspondientes y no les dan el seguimiento de una manera puntual. Te voy a dar un ejemplo, lo que pasa en muchos temas forenses, no solamente en mi región, sino a lo largo y ancho de nuestro país, en donde los lugares de delincuencia organizada, la situación de seguridad es compleja. Las personas, los médicos forenses que realizan las diferentes autopsias y las diferentes pruebas, los van rotando por temas de seguridad. Hay lugares en este país en donde puede pasar más de mes y medio sin que un médico forense vaya con una crisis de seguridad como la que vemos. Entonces, si no tenemos un médico forense correspondiente en tiempo y forma, pues mucho menos podemos tener la certeza de que las madres buscadoras y a quienes les falta uno en su casa puedan tener una certeza. Para que esto cambie necesitamos voluntad. Para que esto sea diferente necesitamos estrategia y trabajo en conjunto. El Instituto de Genética estuvo hace poco tiempo con nosotros en la Cámara de Diputados y nos explicaba que no tienen ni siquiera insumos.
para poder tener el reconocimiento de estas personas. Entonces no podemos hablar solamente que la responsabilidad es de un presidente municipal o de un gobernador si el presidente de la República no asume su responsabilidad y no asume que necesita hacer trabajo coordinado con los 3 órdenes de gobierno de manera puntual. Si cada uno no hace lo que le toca, es lo que ocasiona esta crisis forense y esta crisis en materia de seguridad y esta crisis en materia de desaparecidos, que se convierte en un dolor evitable para los mexicanos y las mexicanas y sobre todo para los Altos de Jalisco. Veracruz es un desastre. Veracruz urge que lo salvemos. Hay que salvar a Veracruz. La verdad es que lo que ocurrió en Poza Rica es una tragedia. Y tragedia además magnificada cuando vemos que desde el gobierno del Estado solo se hacen cosas superficiales, pero no se hace lo necesario para atender y resolver la problemática que se vive. Es un asunto que fue nota internacional, mundial, y que pareciera que al gobierno del Estado pues no le causó demasiada sorpresa. Incluso el gobernador llegó por ahí a tratar de minimizar el tema. Urge salvar a Veracruz. Urge tener un gobierno que se comprometa, que esté en la posibilidad de resolver los problemas que tiene en materia de seguridad, sí, pero podemos hablar de educación, podemos hablar de salud. En salud también tenemos un gravísimo problema. En educación somos el estado con la mayor matrícula, con el mayor número de escuelas en el país, con el mayor número de maestros, y no están siendo bien atendidos ni soportados técnicamente ni capacitándolos de manera adecuada y dándoles los insumos necesarios. Lo mismo pasa con salud. Y cuando hablamos de infraestructura no se puede hablar de un solo asunto en donde pueda significarse algo que esté ocurriendo para bien en infraestructura en nuestro estado. Tenemos un desastre. Realmente pareciera que el gobernador vive una realidad diferente, en donde él está en otro estado y el resto de los veracruzanos, los otros 8 millones casi de personas que somos, estamos viviendo otro estado, otra realidad diferente. Urge que alguien le diga qué es lo que está pasando y se ponga a trabajar por los meses que les quedan. Y después, más adelante, lo que hay que es salvar a Veracruz. Perfecto. Y lo del tema de la Cámara de Diputados, diputada, si nos puede comentar cómo va ese tema, porque le digo que ayer, con las declaraciones de Nacho Miertal, parece que Acción Nacional no está buscando la vicepresidencia que podríase tener en esta nueva mesa directiva. Bueno, sin duda alguna hemos visto la agandalle tan particular que siempre ha demostrado de manera puntual Morena, no solamente en la conformación de esta mesa directiva y de varias. Se ha incumplido, como lo pudimos ver hace 8 días aquí en la comisión permanente, se ha incumplido totalmente con los acuerdos que en su momento se había tenido con las diferentes formas de pensar. Como bien sabes, tu servidora estaba propuesta a la vicepresidencia de la mesa directiva de la comisión permanente y por un acuerdo que se tuvo en mesa directiva por unanimidad, el nombramiento estaba firmado y aprobado para poder sustituir a mi compañero Santiago Krill. Fue un acuerdo que se incumplió totalmente. Y la verdad es que no exista un interés en la conformación de la misma mesa directiva. Claro que todos y cada uno de los espacios que el Partido Acción Nacional se merece y por derecho tiene, en su momento se van a cubrir y en su momento se van a pelear. No es que no exista un interés, lo que existe es una incredulidad en lo que Morena dice y hace. Es una incongruencia total en que lo que Morena pone sobre la mesa y firman acuerdos y al final en materia práctica realiza con el agandalle. Nosotros en Acción Nacional estamos claros en su momento que daremos la batalla para poder ocupar todos y cada uno de los espacios claro de mesa directiva y haremos los nombramientos que corresponde. El coordinador tiene a bien estarlo revisando ya de manera puntual, pero también decirlo de manera clara. Dentro de los acuerdos que se tomaron al inicio de la legislatura, la Jucopo hoy le corresponde, en este nuevo año de legislatura, le corresponde encabezar al Partido Acción Nacional y estaríamos haciendo todo lo correspondiente para que la Jucopo sea presidida por un integrante del Partido Acción Nacional. Gracias. Gracias. Si me permiten, les pregunta ahora el columnista Francisco Garfias.
Julen, usted al principio de esta conferencia celebraba lo que hizo la Corte ayer de reactivar el INAI después de 146. No oigo, perdóname. ¿No se oye? Decía yo que usted al principio de la conferencia celebraba esta reactivación del INAI, esto que hizo la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, hay un punto ahí que a mí me parece muy preocupante, en el sentido de que hay una escalada de Palacio hacia el Poder Judicial. Hay un ministro amenazado con una denuncia, estoy hablando del ministro Luis María Aguilar, lleva 3 días tirándole con todo desde la mañanera, y eso me parece muy preocupante. El ministro dice además que esto es un cobro de factura por no por la empresa esta que supuestamente debe 25,000 millones de pesos, sino que es una respuesta a su decisión de otorgar la suspensión en Coahuila y Chihuahua en la distribución de los libros de texto. ¿Qué comentario tendría al respecto? Pues me parece que lo que estamos viendo es una actitud verdaderamente intransigente, una actitud también autoritaria por parte, en este caso, del presidente de la República, donde lo que está es pues tratando de aventar todo el poder que tiene en contra de la Corte, particularmente de este ministro, en donde lo que hace es, bueno, tratar de poner el ejemplo para aquel que ose meterse con algún asunto de interés de la presidencia de la República, que sepa que le va a venir toda la fuerza del Estado mexicano en su contra y que va a ser atacado de cualquier manera. Es verdaderamente lamentable que no se acepte que hay poderes diferentes, que uno es el Poder Judicial, el que tiene que ver con la Corte, con todos los jueces del país, y que los tenemos que respetar todos, porque hoy los necesitan algunos, mañana quizá los necesitemos nosotros para que garanticen la legalidad a favor de nuestras causas. Y hay un poder ejecutivo que se le reconoce y se le respeta, y por supuesto un poder legislativo. Y pareciera que el presidente asumió el año 2018 como si fuera el presidente de México, sí, pero de todos los poderes, y el que tuviera que decidir por todos. Así lo intenta aquí, en el Poder Legislativo. Los que estamos aquí, la fuente que amablemente pues cubre las actividades de aquí de todo lo que es el Senado, de la Cámara de Diputados, se dan cuenta de cómo llegan las instrucciones. Como temas como lo del INAI, por ejemplo, ya se había aprobado. Habíamos tenido la aprobación de 2 personas y desde el poder, desde el Palacio de Gobierno simplemente las vetaron, y a partir de ahí ya no quisieron nombrar a ninguno, a pesar de que había dictámenes. Entonces, ¿esto qué muestra? Simplemente una actitud verdaderamente de intransigencia, y en el caso particular de la pregunta, por supuesto que la desaprobamos, respaldamos al ministro que está siendo atacado porque ha resuelto conforme a derecho. En algunos casos nos gusta lo que resuelven, en otros no. Hay momentos en que nos ha dado la razón al grupo parlamentario, al propio bloque de contención, y hay momentos en los que no, y no por eso los vamos a descalificar. Estarán haciendo su trabajo y tienen su argumentación. A veces no nos gusta, pero es que es así, y así es como se tiene que sostener. Lamentamos mucho que el presidente no entienda que hay una separación de poderes que debemos no solamente de respetar, debemos exigir que perdure así por siempre. Queda pendiente la elección de estos 3 comisionados. Lo que se asoma es que la determinación del Ejecutivo es eliminar el INAI. De hecho, lo dijo. Y no lo oculta exactamente. A eso iba. Él no oculta que dice que el INAI no sirve para nada, que es inútil y que cuesta 1,000 millones de pesos anuales. Y aquí parece que pues, la voluntad no es elegir a los 3 comisionados. Está el llamado de una jueza y tampoco le hacen caso. Entonces, ahí hay diferencia de criterios. Yo respeto lo que pueda pensar y lo que pueda decir el presidente. Una otra cosa es que lo comparta. Me parece a mí que si el presidente lo que dice es que pues el INAI debe desaparecer, bueno, pues que proceda como deba de proceder para intentar desaparecerlo. Pero mientras tanto, tiene la obligación constitucional la Cámara de Senadores de nombrar a los comisionados. Y después, si pueden, si quieren, si tienen los mecanismos y las formas, que los desaparezcan.
pero mientras tanto tienen que cumplir con una obligación constitucional. No se pueden, por la intención del presidente o por las querencias del presidente, apartar de la obligación que tienen constitucional de que nombremos a los comisionados del INAI. Son dos cosas totalmente diferentes, aunque hablemos del mismo organismo. Hay una obligación de nombrar, y si quieren ellos insistir en la desaparición, pues que insistan por la vía legal que deba de hacerse, con las consecuencias que se deban de tener. Pero sí deja claro que lo que no quieren es la transparencia, que lo que quieren es la opacidad, lo que quieren es seguir cubriendo pues todas las tranzas, todas las cosas que están pasando muy lamentablemente en este país, a pesar de que lo que en campaña en el año 18 se dijo era absolutamente diferente. Ya vimos que aquello fue simplemente saliva, palabras y muchas mentiras. Muchas gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Muchas gracias a todos, muy buenos días.